Durante años, millones de personas escucharon la voz de Ana María Polo como si fuera una sentencia definitiva. Una voz firme, grave, reconocible desde la primera palabra. Una voz que no pedía permiso para entrar en las casas, que atravesaba televisores, salas, cocinas, tardes familiares y discusiones íntimas en toda América Latina. Bastaba con verla sentada frente a dos partes enfrentadas para que el público entendiera que algo estaba a punto de resolverse. Ella escuchaba, observaba, golpeaba con la palabra exacta y cerraba cada caso como si la vida pudiera ordenarse en una frase final. Pero hay momentos en que la vida no permite cerrar nada. Hay momentos en que quien siempre tuvo la palabra debe aprender a quedarse en silencio. Y ese silencio, cuando viene de una mujer como Ana María Polo, pesa más que cualquier escándalo. La noticia no llegó como llegan los grandes titulares de televisión, con música dramática, luces rojas y una pantalla partida. Llegó de una forma mucho más íntima, más humana, casi frágil. Ana María Polo, la mujer que hizo de su voz una herramienta de autoridad, confesó que debía someterse a una intervención delicada en sus cuerdas vocales. No habló como jueza, no habló como personaje televisivo, no habló desde el poder de un set iluminado. Habló como una mujer que, de pronto, sintió que aquello que la había acompañado durante toda su vida podía fallar. «Recen por mí», pidió. Y en esa frase se rompió algo, porque no era una frase cualquiera. No era una promoción, no era una estrategia, no era un gesto calculado para provocar comentarios. Era la petición de alguien que entendía, quizá por primera vez en mucho tiempo, que la fortaleza también puede temblar, que la voz también puede agotarse, que incluso las personas acostumbradas a decidir por otros tienen un momento en el que deben entregar su destino a los médicos, a la fe, a la espera y al amor de los suyos. La familia, cercana y reservada, entendió que la noticia debía tratarse con cuidado. No se trataba de alimentar el miedo, sino de protegerla. No se trataba de convertir su salud en espectáculo, sino de reconocer una verdad dolorosa. Ana María Polo necesitaba detenerse. Necesitaba silencio. Necesitaba reposo. Necesitaba hacer lo que durante décadas pidió a tantas personas frente a las cámaras, enfrentar la realidad sin mentirse. Y esa fue la noticia triste que muchos no querían aceptar. La doctora Polo no era invencible. La mujer que parecía tener siempre la última palabra también podía quedarse sin palabras. Para entender por qué esta noticia golpeó tan fuerte, hay que mirar más allá de una cirugía, más allá de un diagnóstico, más allá de una ronquera. Hay que volver al origen de esa voz. A la niña, a la inmigrante, a la abogada, a la artista, a la sobreviviente, a la mujer que convirtió su presencia en un símbolo para generaciones enteras. Porque Ana María Polo no fue solo la conductora de un programa. Para muchos hogares latinos fue una figura de orden en medio del caos. Una especie de madre dura, tía franca, jueza teatral, consejera incómoda y espejo social. En caso cerrado. El público no veía únicamente demandas, pleitos y escenas intensas. Veía sus propias heridas deformadas por la televisión. Veía matrimonios rotos, hijos abandonados, secretos familiares, humillaciones, traiciones, ambiciones, mentiras y verdades que salían a gritos. Y en medio de todo eso estaba ella, Ana María Polo, con esa mezcla de autoridad y espectáculo que la convirtió en una marca. Podía levantar la voz, podía perder la paciencia, podía mirar a alguien como si lo estuviera atravesando, pero también podía enternecerse. Podía escuchar a una madre desesperada, a un hijo perdido, a una mujer humillada, a un hombre derrotado. Y por unos segundos, la doctora dejaba de ser personaje para convertirse en alguien que entendía el dolor. Por eso la noticia de su salud tuvo un impacto distinto. No era solo una famosa enferma. Era la voz de millones enfrentando la posibilidad del silencio. La voz que construyó un imperio. Antes de que el público pronunciara su nombre con familiaridad. Antes de que, caso cerrado,
se convirtiera en una frase reconocida en toda América Latina, Ana María Polo ya sabía lo que significaba pelear por un lugar. Su historia no nació en la comodidad de una celebridad fabricada de la noche a la mañana. Nació entre desplazamientos, estudio, disciplina, música, derecho, televisión y una intuición muy precisa. La gente no solo quiere escuchar una decisión, quiere sentir que alguien por fin dice lo que todos temen decir. Esa fue su fuerza. Ana María Polo comprendió algo que muchos presentadores nunca entienden. En televisión, la autoridad no se impone únicamente con un título, se impone con presencia, con ritmo, con una forma particular de mirar, con una voz capaz de cortar el ruido. Y ella tenía esa voz. No perfecta, no suave, no complaciente. Una voz áspera cuando debía serlo, maternal cuando lo exigía la escena, teatral cuando el caso pedía intensidad, pero siempre reconocible. Una voz que no se escondía. Quizá por eso, cuando habló de sus cuerdas vocales, el golpe fue tan simbólico. No se trataba únicamente de una parte del cuerpo. Se trataba del instrumento con el que construyó su vida pública. Sus cuerdas vocales no eran un detalle médico. Eran el centro de su identidad televisiva. Con ellas reprendió, consoló, interrogó, cerró casos, provocó memes, ganó admiradores, recibió críticas y construyó una relación emocional con el público. Su voz fue su espada y su escudo, pero toda espada se desgasta. Durante años, Ana María Polo habló fuerte. Gritó cuando el formato lo pedía. Interrumpió cuando el caos se desbordaba. Sostuvo debates tensos, escenas cargadas de rabia, personajes que lloraban, mentían, se justificaban o explotaban frente a las cámaras. Para el público todo parecía parte del show. Para su cuerpo cada episodio era trabajo real. Cada jornada era una exigencia. Cada frase, cada grito, cada sentencia, cada cierre, iba dejando una marca invisible. El público suele olvidar que detrás de una figura televisiva hay un cuerpo que se cansa, una garganta que se inflama, una voz que se rompe, un sistema nervioso que absorbe tensiones, una mujer que, al final del día, debe apagar las luces, quitarse el maquillaje y volver a ser humana. La familia lo sabía. Quienes la conocen de cerca entendían que Ana María Polo no era solo esa imagen fuerte de la pantalla. Sabían que detrás de la doctora existía una mujer sensible, intensa, orgullosa, espiritual y profundamente consciente de su legado. Una mujer que podía mostrarse dura frente al público, pero que en privado también necesitaba contención. Y por eso, cuando llegó el momento de enfrentar la intervención, la preocupación familiar no fue únicamente médica. Fue emocional. ¿Qué ocurre cuando una persona ha vivido de su voz y un día debe pedir permiso para volver a usarla? ¿Qué ocurre cuando el silencio deja de ser descanso y se convierte en amenaza? Ana María Polo ya había enfrentado antes pruebas duras. Su historia pública con el cáncer de seno la había colocado en una posición distinta ante la vida. No como una figura que habla desde la teoría, sino como alguien que conoce el miedo de un diagnóstico. Alguien que sabe lo que significa escuchar una palabra médica y sentir que el mundo cambia de tamaño. Alguien que entiende que hay un antes y un después, cuando la salud entra en la habitación. Por eso esta nueva preocupación tocó una fibra tan delicada. No porque se tratara necesariamente del mismo enemigo. No porque el público tuviera derecho a conocer cada detalle íntimo, sino porque la palabra diagnóstico, en una mujer que ya había hablado de enfermedad, activó una memoria colectiva de miedo. Muchos seguidores no escucharon solamente cirugía de cuerdas vocales. Escucharon otra vez la vida poniendo a prueba a la doctora. Escucharon otra vez el cuerpo obligándola a detenerse. Escucharon otra vez a Ana María Polo frente a una sala médica, frente a una espera, frente a una oración. Y ahí nació la tristeza. La tristeza no era solo por la intervención. Era por la posibilidad de ver vulnerable a quien durante tanto tiempo pareció invulnerable. Porque hay celebridades que envejecen frente al público sin que nadie lo acepte. El espectador quiere que sigan siendo las mismas. La misma energía,
La misma mirada, la misma voz, el mismo gesto, la misma autoridad. Pero el tiempo no negocia con la nostalgia. El tiempo entra en el cuerpo. Entra en la piel, en la garganta, en los huesos, en la respiración, en los silencios. Y cuando aparece, el público se siente traicionado, como si la persona famosa tuviera la obligación de permanecer intacta para siempre. Ana María Polo nunca fue intacta, fue fuerte. Y eso es distinto. La fortaleza no significa no romperse. Significa seguir de pie después de haberse roto. Significa mirar el miedo sin permitir que el miedo escriba toda la historia. Significa aceptar que a veces el cuerpo exige pausa, aunque la carrera siga llamando. Significa entender que la voz que durante años dictó sentencias también necesita protección. La familia confirmó, en el sentido más humano de la palabra, lo que muchos ya intuían. Ana María debía cuidarse. Debía alejarse del ruido. Debía guardar silencio. Debía dejar que otros hablaran por ella mientras su garganta sanaba. Y para una mujer acostumbrada a defenderse con palabras, ese silencio podía sentirse como una derrota. Pero tal vez no lo era. Tal vez era una lección. Tal vez, después de tantos años enseñando a otros a cerrar ciclos, la vida le estaba pidiendo cerrar uno propio. El ciclo de exigirse siempre. De responder siempre, de estar siempre disponible. De demostrar siempre que podía con todo. En el fondo, la noticia triste no decía que Ana María Polo había perdido su voz. Decía que por fin debía escucharla. El silencio detrás de la doctora. El público conoce a Ana María Polo por su carácter, pero no siempre por sus silencios. Conoce sus frases, sus gestos, sus decisiones frente a casos extremos, pero no conoce del todo las noches posteriores. No conoce el cansancio después del aplauso. No conoce el peso de cargar durante años con la imagen de una mujer que siempre debe ser fuerte. No conoce la soledad que puede existir detrás de una figura tan reconocida. Ser famosa no significa estar acompañada. A veces significa estar rodeada de gente, y aún así no poder mostrar miedo. Esa es una de las partes más crueles de la celebridad. El público exige emoción, pero castiga la fragilidad. Quiere lágrimas, pero no demasiadas. Quiere confesiones, pero solo si entretienen. Quiere humanidad, pero no debilidad. Y Ana María Polo, durante décadas, supo moverse en ese terreno difícil. Mostró carácter, mostró humor, mostró indignación, mostró orgullo, pero cuidó con firmeza su intimidad. No permitió que el público entrara por completo en su casa emocional. Por eso, cuando pidió oraciones, la frase tuvo tanta fuerza. No era una puerta completamente abierta, pero sí una rendija. Y por esa rendija en día se vio algo que conmovió a millones. Una mujer que no estaba actuando. Una mujer que no estaba cerrando un caso ajeno. Una mujer que estaba hablando de sí misma, de su miedo, de su voz, de su futuro inmediato. Sin mi voz, ¿qué voy a hacer? Esa pregunta, más que una frase, fue una confesión. Porque la voz de Ana María Polo no fue solo su herramienta de trabajo. Fue su identidad, su territorio, su forma de imponerse en un mundo donde las mujeres fuertes suelen ser juzgadas con más dureza que los hombres fuertes. Cuando un hombre levanta la voz, muchas veces lo llaman líder. Cuando una mujer levanta la voz, la llaman difícil. Ana María Polo hizo de esa dificultad una marca. No pidió permiso para ser intensa, no bajó el tono para parecer amable. No endulzó su autoridad para complacer a nadie, y eso la convirtió en símbolo. Pero también la expuso. Durante años recibió amor, admiración y respeto. Pero también críticas, burlas, ataques y rumores. Cada gesto era analizado. Cada ausencia era sospechosa. Cada cambio físico generaba comentarios. Cada noticia sobre su salud se convertía en una ola de especulaciones. Y en medio de ese ruido, la familia tuvo que hacer lo que muchas familias de figuras públicas intentan hacer: proteger la verdad sin permitir que el espectáculo la devore. La salud de una persona no debería ser un campo de batalla para el morbo. Pero cuando esa persona es famosa,
El morbo siempre intenta entrar. Se inventan diagnósticos. Se exageran síntomas. Se convierten pausas en finales. Cirugías en tragedias. Silencios en despedidas. Y con Ana María Polo ocurrió algo parecido. Bastó que se hablara de una intervención para que muchos comenzaran a imaginar escenarios oscuros. Bastó que pidiera oraciones para que algunos titulares intentaran convertir la preocupación en alarma. Bastó que la palabra diagnóstico apareciera en la conversación pública para que el miedo tomara el control. Pero la historia real, la historia responsable, es más compleja. Ana María Polo no es únicamente una mujer atravesando una preocupación médica. Es una sobreviviente de experiencias difíciles, una comunicadora que ha usado su voz para hablar de prevención, una figura que entiende el valor de la detección temprana y una persona que sabe que la salud no se enfrenta con negación, sino con acción. Esa parte de su historia importa, porque transforma la narrativa, la convierte no en una sentencia, sino en un llamado a escuchar al cuerpo, un llamado a no esperar demasiado, un llamado a no convertir la enfermedad en vergüenza, un llamado a entender que incluso las mujeres más fuertes necesitan cuidado. La familia, según se percibe en la forma en que se trató el tema, no quería alimentar un drama vacío. Quería acompañar. Quería proteger el espacio de recuperación. Quería confirmar lo esencial sin entregar la intimidad completa. Y esa es una frontera importante. El público puede amar a una figura, pero no posee su cuerpo. Puede preocuparse, pero no tiene derecho a exigir cada detalle. Puede rezar, enviar mensajes, recordar su legado, pero no debe convertir el dolor ajeno en consumo sin límites. Ana María Polo siempre entendió el poder de la exposición. Su programa vivía de mostrar conflictos privados en público. Pero una cosa es aceptar una dinámica televisiva y otra muy distinta es ver tu propia salud convertida en caso abierto. Quizá por eso su petición fue directa y emocional, pero no excesiva. Pidió oración. Pidió apoyo. Pidió humanidad. No pidió lástima. Y el público respondió. Miles de personas escribieron mensajes. Algunos recordaron episodios de Caso Cerrado. Otros dijeron que crecieron viendo su programa. Otros hablaron de sus madres, sus abuelas, sus tardes frente al televisor. Muchos confesaron que su voz había sido parte de su infancia, de sus almuerzos, de sus rutinas, de sus hogares migrantes, de sus recuerdos latinos. Y ahí se entendió algo profundo. Ana María Polo no solo había hecho televisión, había acompañado vidas. Esa es la razón por la que su silencio dolía tanto. Cuando una figura así se detiene, no se detiene sola. Se detiene una parte de la memoria del público. Se detiene una época. Se detiene una manera de entender la televisión. Se detiene esa sensación de que, al final del caos, alguien iba a golpear la mesa y decir, «He dicho». Pero en esta ocasión no había mesa. No había partes enfrentadas. No había una audiencia esperando sentencia. Había médicos. Había familia. Había una garganta cansada. Había una mujer enfrentando la posibilidad de que su voz necesitara un nuevo comienzo. Y quizás ahí está el giro más humano de esta historia. Ana María Polo pasó años escuchando los conflictos de otros, pero esta vez le tocaba escucharse a sí misma. Pasó años pidiendo a otros que dijeran la verdad, pero esta vez la verdad venía desde su propio cuerpo. Pasó años cerrando casos, pero esta vez el caso no podía cerrarse con una frase. Había que esperar. Había que tener paciencia. Había que confiar. La espera es uno de los escenarios más difíciles para una persona de carácter fuerte. Quien está acostumbrado a actuar sufre cuando debe quedarse quieto. Quien está acostumbrado a hablar sufre cuando debe callar. Quien está acostumbrado a controlar la escena sufre cuando debe entregarse al cuidado de otros. Y Ana María Polo, con toda su historia de fuerza, tuvo que aprender esa lección una vez más. No desde la teoría, no desde el personaje, desde la vida. La triste noticia que su entorno confirmó no fue un final. Fue una pausa. Pero hay pausas que duelen como finales porque obligan a mirar lo que el ruido escondía.
La pausa le recordó al público que la doctora no es eterna, que la voz no es una máquina, que el cuerpo cobra factura, que los ídolos también tienen miedo, que la fama no evita una sala de operaciones, que la admiración no reemplaza el reposo, que los aplausos no curan por sí solos. Y aún así, en medio de esa tristeza, apareció una forma de esperanza, porque Ana María Polo no pidió que la despidieran, pidió que la acompañaran. La familia, el miedo y la noticia que nadie quería escuchar. Cuando una figura pública enfrenta un problema de salud, la familia queda atrapada en una posición casi imposible. Si habla demasiado, la acusan de explotar el dolor. Si calla, la acusan de ocultar la verdad. Si tranquiliza, dicen que minimiza. Si pide respeto, dicen que algo grave ocurre. En el caso de Ana María Polo, esa tensión se volvió evidente porque su imagen pública siempre ha estado asociada a la claridad. Ella exigía claridad. Ella pedía pruebas. Ella reclamaba versiones completas. Ella desconfiaba de las medias verdades. Pero la salud no siempre permite claridad inmediata. A veces solo hay síntomas. A veces solo hay estudios. A veces solo hay una recomendación médica. A veces solo hay una cirugía programada. A veces solo hay una familia intentando no quebrarse frente al miedo. La noticia que entristeció a todos no fue necesariamente un parte fatal, sino la confirmación emocional de que Ana María Polo debía bajar el ritmo. Y para alguien que ha vivido de hablar, de presentarse, de opinar, de defender causas, de conectar con seguidores, bajar el ritmo puede sentirse como una pérdida. No una pérdida definitiva, pero sí una pérdida temporal de control. La familia lo entendió antes que muchos fanáticos. Entendió que el cuerpo había enviado una señal. Entendió que la voz necesitaba descanso. Entendió que no se podía seguir como si nada. Entendió que la doctora, acostumbrada a empujar siempre hacia adelante, necesitaba permitir que otros la cuidaran. Y tal vez esa fue la parte más difícil. Porque las personas fuertes suelen ser malas pacientes. No porque no quieran sanar, sino porque les cuesta aceptar que necesitan ayuda. Ana María Polo pertenece a esa clase de figuras que parecen sostener una habitación apenas entran en ella. Uno imagina que si algo se rompe, ella sabrá qué decir. Si alguien miente, ella sabrá descubrirlo. Si una situación se desordena, ella sabrá imponer calma. Pero cuando lo que se desordena es el propio cuerpo, no hay autoridad televisiva que baste. Ahí la familia deja de ver al personaje. Ve a la persona. Ve a la mujer que quizás se preocupa en silencio. Ve a la mujer que pregunta qué pasará con su voz. Ve a la mujer que recuerda lo que ya superó. Ve a la mujer que sabe que una intervención puede ser común para los médicos, pero para ella tiene un significado enorme. Porque no todas las cirugías pesan igual en todas las personas. Una operación en las cuerdas vocales no significa lo mismo para alguien cuya vida pública fue construida precisamente sobre la voz. Para Ana María Polo, la garganta no es solo anatomía, es historia, es carrera, es identidad, es memoria colectiva. Es el lugar desde donde nació su imperio televisivo. Por eso el miedo tenía sentido. Y por eso la tristeza de los seguidores también. Pero hay una diferencia profunda entre acompañar y condenar. Acompañar significa decir, estamos contigo, respetamos tu proceso, deseamos tu recuperación. Condenar significa convertir cada noticia en presagio oscuro. La familia, al confirmar la necesidad de cuidado, parecía pedir lo primero. No querían que la gente imaginara lo peor. Querían que entendiera la seriedad del momento sin convertirlo en sentencia. Ana María Polo Yamiyateni ya había demostrado antes que un diagnóstico no tiene por qué ser una derrota. Su testimonio como sobreviviente de cáncer de seno la había convertido en una voz importante para hablar de prevención, fe, detección temprana y fortaleza. Esa experiencia le dio una autoridad distinta. No la autoridad del sé, sino la autoridad de quien haya estado frente al miedo y ha decidido no callarse. Por eso, cada vez que habla de salud,
muchas personas escuchan de otra manera. No escuchan a una celebridad, escuchan a alguien que sabe, alguien que entiende que la palabra diagnóstico puede cortar la respiración, alguien que entiende que el miedo inicial puede paralizar, alguien que entiende que la información, los médicos, el apoyo familiar y la fe pueden cambiar la manera en que una persona atraviesa la enfermedad. Ese es el mensaje que la historia debería dejar. Más allá del dramatismo de cualquier titular, la salud no debe mirarse solo cuando asusta. Debe cuidarse antes. Debe escucharse en los pequeños signos, en la ronquera que no se va, en el cansancio que se repite, en el dolor que se normaliza, en el miedo que se esconde para no preocupar a otros. Ana María Polo, con su caso personal, recordó algo que muchas personas olvidan. El cuerpo habla antes de gritar. Y ella, la mujer de la voz más famosa de la televisión hispana, tuvo que escuchar el suyo. La familia confirmó la preocupación. Sí. Confirmó la necesidad de cuidado. Confirmó que no era un simple capricho, ni una pausa sin importancia. Confirmó que había que tomar medidas. Pero también confirmó, de manera indirecta, algo más profundo. Ana María Polo no está sola. Ese detalle importa. Porque en las historias de salud, la soledad puede ser tan dura como el diagnóstico. La enfermedad no golpea únicamente al paciente. Golpea a quienes esperan afuera, a quienes contestan llamadas, a quienes leen comentarios, a quienes intentan proteger la privacidad, a quienes sonríen para no preocupar, a quienes rezan sin decirlo demasiado alto. La familia vive otra cirugía, la cirugía emocional de sostener a alguien amado mientras el mundo observa. Y el mundo observaba. Observaba con cariño, pero también con ansiedad. Observaba buscando señales. Observaba cada publicación, cada ausencia, cada palabra. Observaba porque Ana María Polo, durante años, había sido parte de una familia más grande. La familia simbólica de la televisión latina. Y cuando alguien así enferma o se detiene, incluso quienes nunca la conocieron sienten que algo propio se ha movido. Esa es la fuerza de la cultura popular. Nos hace creer que ciertas voces nos pertenecen. Pero Ana María Polo nunca perteneció al público por completo. Compartió su talento, su carácter, su energía, su espectáculo y una parte de su historia. Pero su dolor, su miedo y su recuperación le pertenecen a ella. Esa frontera debe respetarse. La tristeza entonces debe convertirse en respeto. El miedo debe convertirse en oración. La curiosidad debe convertirse en paciencia. Y el titular debe convertirse en una reflexión más honesta. No estamos viendo el final de Ana María Polo. Estamos viendo a una mujer fuerte aceptar que también necesita ser cuidada. Cuando una voz se apaga para volver a nacer, hay silencios que destruyen y silencios que salvan. El silencio de Ana María Polo, en este momento de su vida, pertenece al segundo grupo. No es el silencio de la derrota. No es el silencio de quien se rinde. No es el silencio de quien desaparece. Es el silencio necesario de quien entiende que para volver para hablar, primero debe sanar. Pero al público le cuesta entender los silencios. Vivimos en una época que exige actualización constante. Si alguien no publica, se sospecha. Si alguien no responde, se inventa. Si alguien pide privacidad, se interpreta como tragedia. Y en esa lógica cruel, una pausa médica se convierte rápidamente en material para titulares exagerados. Por eso es tan importante escribir esta historia con cuidado. Ana María Polo no merece ser reducida a un rumor. Su trayectoria no merece quedar atrapada en una frase alarmista. Su vida no debe convertirse en un último minuto eterno. Ella merece una narrativa más grande. La narrativa de una mujer que hizo de su voz un puente entre el derecho, el espectáculo y la cultura popular. Una mujer que, con todos los debates que su figura pueda despertar, logró algo que pocos consiguen: volverse inolvidable. Su programa marcó una época porque mezcló conflicto, justicia, teatralidad y emoción. Pero su presencia marcó algo más profundo:
La idea de que una mujer latina podía ocupar el centro de la pantalla con autoridad absoluta. No como adorno, no como acompañante, no como figura secundaria, como mando principal. Eso tuvo un impacto cultural. Muchas personas la imitaron, la criticaron, la parodiaron, la admiraron. Su frase final se volvió parte del lenguaje popular. Su imagen cruzó generaciones. Para algunos fue entretenimiento puro. Para otros, una ventana a problemas sociales. Para otros, una figura exagerada, polémica, intensa. Pero nadie puede negar que dejó huella. Y ahora esa huella se mira desde otro lugar, desde la fragilidad. La fragilidad no disminuye su legado. Lo completa. Durante años vimos a la doctora que decidía. Ahora vemos a la mujer que espera. Durante años vimos a la figura que hablaba por encima del caos. Ahora vemos a la persona que necesita silencio para proteger su voz. Durante años vimos a quien cerraba casos ajenos. Ahora vemos a quien debe atravesar su propio proceso sin que nadie pueda dictar sentencia por ella. Tal vez esa sea la enseñanza más poderosa. No todo se resuelve de inmediato. No todo tiene una frase final. No todo puede cerrarse con autoridad. Hay dolores que solo se atraviesan con paciencia. Hay diagnósticos que obligan a cambiar prioridades. Hay cirugías que no solo intervienen en el cuerpo, sino también la identidad. Hay pausas que parecen castigos, pero terminan siendo oportunidades. Ana María Polo ha dicho en distintas ocasiones que la vida debe vivirse con gratitud y propósito. Esa frase, en una mujer que ha enfrentado enfermedades y ahora vuelve a escuchar las señales de su cuerpo, adquiere un peso especial. No suena a consigna vacía, suena a aprendizaje. Suena a alguien que sabe que el cuerpo no es enemigo, sino mensajero. Suena a alguien que entiende que la fe no elimina el miedo, pero puede acompañarlo. Y quizá por eso sus seguidores reaccionaron con tanto afecto. Porque no solo querían que volviera a hablar, querían que volviera bien. Querían saber que esa voz que formó parte de sus tardes seguía teniendo futuro. Querían imaginarla otra vez sonriendo, agradeciendo, diciendo que todo salió bien. Querían escucharla no necesariamente gritando una sentencia, sino hablando con calma, con esa mezcla de humor y firmeza que la hizo única. Pero el regreso, si llega, tendrá que ser distinto. Después de una advertencia del cuerpo, nadie vuelve exactamente igual. Se vuelve con más cuidado, con otra conciencia, con menos tolerancia al exceso, con más respeto por los límites. Tal vez Ana María Polo descubra que su voz no necesita gritar para seguir siendo poderosa. Tal vez el público descubra que no necesita verla en el mismo formato para seguir admirándola. Tal vez esta pausa abra una etapa más íntima, más reflexiva, más humana. Porque las grandes figuras no solo sobreviven por repetir lo que fueron, sobreviven cuando son capaces de transformarse. Ana María Polo ya se transformó antes, de abogada a figura televisiva, de conductora a ícono, de sobreviviente a portavoz de prevención, de personaje fuerte a mujer vulnerable que pide oración. Cada transformación tuvo un precio, pero también una revelación. Y esta nueva etapa, marcada por el cuidado de su voz, podría ser otra revelación más. La familia, al confirmar la preocupación y acompañar el proceso, no cerró una historia. Abrió una pregunta. ¿Qué viene ahora para Ana María Polo? La respuesta no está en el morbo. No está en los rumores. No está en los titulares que intentan convertir la salud en espectáculo. La respuesta está en el tiempo, en la recuperación, en la decisión de escuchar al cuerpo, en el apoyo de quienes la aman y en el respeto de quienes la admiran. Por eso, la noticia que entristeció a todos también puede convertirse en una noticia necesaria. Nos recuerda que la voz no es infinita, que la salud no puede posponerse eternamente, que una mujer fuerte no deja de ser fuerte por pedir ayuda, que el silencio puede ser una forma de valentía, que la fama no protege del miedo, que el cuerpo siempre termina diciendo la verdad, y que incluso Ana María Polo, la doctora que durante años cerró los casos de otros, tiene derecho a no tener todas las respuestas en el suyo. El caso que nadie puede cerrar por ella.
Si esta historia fuera un episodio de televisión, quizá el público esperaría una conclusión contundente, una frase final, un golpe de autoridad, una sentencia clara. Pero la vida real no funciona así. La vida real no siempre ofrece finales redondos. A veces ofrece pausas. A veces ofrece incertidumbre. A veces ofrece una mujer mirando su propia fragilidad y pidiendo algo tan sencillo como una oración. Ana María Polo no necesita que el mundo la convierta en víctima. Tampoco necesita que el mundo niegue su preocupación. Necesita algo más difícil: respeto. Respeto por su proceso. Respeto por su cuerpo. Respeto por su historia. Respeto por su derecho a sanar sin que cada silencio sea transformado en rumor. Respeto por una carrera construida con esfuerzo, carácter y una voz que marcó a generaciones. La noticia entristece porque nos obliga a aceptar que el tiempo pasa incluso para quienes parecían eternos. Nos entristece porque esa voz, que tantas veces sonó invencible, tuvo que detenerse. Nos entristece porque detrás de la doctora aparece la mujer. Y cuando aparece la mujer, el personaje ya no basta para protegerla. Pero también hay belleza en esa verdad, porque verla vulnerable no borra su fuerza, la vuelve más real. Ana María Polo sigue siendo la mujer que enfrentó cámaras, críticas, escenarios difíciles y batallas personales. Sigue siendo la figura que convirtió su voz en una marca de identidad. Sigue siendo la sobreviviente que entiende el valor de la prevención y la fe. Sigue siendo una presencia imborrable para millones de latinos. Pero ahora, además, es una mujer que nos recuerda que nadie puede vivir siempre en modo sentencia. A veces hay que callar, a veces hay que sanar, a veces hay que dejar que la familia confirme lo que el corazón ya sabía, que la persona fuerte también necesita que la sostengan. Y quizá, cuando su voz vuelva a escucharse, ya no será exactamente la misma. Tal vez sea más suave, tal vez sea más pausada, tal vez cargue una nueva conciencia, pero seguirá siendo suya. Y para quienes la han seguido durante años, eso bastará. Porque al final, el caso más importante de Ana María Polo no se resolvió frente a cámaras. Se está resolviendo en silencio, en una habitación lejos del ruido, entre médicos, familia, fe y paciencia. Y esta vez no hay mazo, no hay audiencia, no hay sentencia final. Solo una mujer, cuidando la voz con la que construyó su vida. Solo una familia pidiendo respeto. Solo millones de seguidores esperando escucharla otra vez. Y una frase que ya no necesita gritarse para tener fuerza. La salud también merece un caso cerrado. Pero ese caso, doctora, lo cerrará usted cuando esté lista.